Soy Ramón Viajero y este es el cuento del monumento para Spectapop. Nuevamente estamos en Avenida de la Reforma, yendo hacia el norte, en la zona de Palmas. En esta área la ingeniería civil se dio vuelo para que podamos apreciar al monumento a la industria de petróleos de México, mejor conocido como la Fuente de Petróleos. Se decide ejecutar este monumento para celebrar la expropiación de petróleos de México, que en 1938 daba a la República la esperanza de independencia económica para potenciar a la nación y llevarla hacia el futuro, gracias a la industria de los hidrocarburos. En 1950 se hace la petición para generar las fuentes. Se eligió este lugar porque funcionaba años atrás una estación de servicio que abastecía el parque automotor y que funcionaba como nodo para varias rutas claves de la ciudad. Y aquí lo tienen, una plataforma de 55 metros de diámetro que sostiene un sistema de fuentes, un pilar de cantera de 18 metros de altura y un grupo de esculturas de bronce que pesan en total 18 toneladas. Para que se lo puedan imaginar, son 3 elefantes africanos adultos, uno encima de otro. Esta fuente fue creada por Fernando Olaguíbel y Vicente Mendiola, los mismos que hicieron la Diana Cazadora. ¿Qué es esto? ¿Una secuela? Como es una fuente que por su ubicación es difícil poder detenerse a verla, les cuento de qué consta. En uno de sus lados, la columna muestra las fechas 1810, año de declaración de la independencia, 1821, año de consumación del proceso de independencia, 1938, año de la expropiación petrolera, y 1952, fecha en que se inaugura Fuente de Petróleos. La escultura representa unas tuberías y torres petroleras. Alrededor están 3 obreros perforando un pozo y otro más, pero con una actitud más soberbia. Del otro lado está un agricultor arrodillado y apesadumbrado por la dependencia económica del país, que a su vez es motivado por otro hombre que le muestra un documento que dice 18 de marzo de 1938, el día de la expropiación petrolera. A su otro lado, otro hombre con camisa y planos en la mano, es decir, un planificador. Entre estos dos hombres, que representan el trabajo físico y el intelectual, se encuentra la figura de la victoria, representada por una poderosa mujer desnuda a cuyos pies surge un chorro de agua que emana hacia la fuente. Estas 3 figuras son el trabajador físico, el escultor Fernando Olaguíbel, el trabajador intelectual, el arquitecto Vicente Mendiola, y en medio de ellos dos, la mujer que siempre admiraron, Elvia Martínez Verdalles. La misma modelo de la Diana Cazadora volvió a posar para ellos 10 años después. La tríada quedó inmortalizada aquí. Sí, es una secuela. ¿Recuerdan que en el capítulo anterior les decía que Elvia no cobró un solo peso a cambio de que nunca se supiera su nombre? Pues bien, 10 años después la cosa cambió, su secreto se había filtrado, así que pidió por Fuente de Petróleos 600 pesos, que equivaldrían a aproximadamente 9 salarios mínimos de aquel momento histórico. Un dato curioso es que esta no era la propuesta original de los artistas. Según una carpeta inédita de planos, la propuesta original constaba de una glorieta que contenía 2 fuentes semicirculares y un pilar de piedra de hasta 60 metros de alto. Pero después de varias correcciones, el proyecto se fue modificando y el plano definitivo se construyó en 1952 bajo el gobierno de Miguel Alemán. También les conté que doña Elvia, tenía una historia de amor muy larga. Se las cuento. Algunas fuentes informativas, cuando hablan de Elvia, se refieren a ella como modelo. Pero ella no era modelo. Modeló un par de veces, como ya les comenté. Pero la verdad es que Elvia era secretaria en Pemex. En 1957, en un convivio navideño organizado por Petróleos Mexicanos, Elvia coincide con Jorge Díaz Serrano, un ingeniero contratista con una experiencia laboral muy prometedora. Ingresó al MIT
Hizo unas pasantías y posteriormente fue contratado por una empresa llamada First Bank Morse. Además, fue socio de George W. Bush en al menos 5 empresas, entre las que destacan Servicios Industriales S.A. y Servicios Petroleros EISA, lo que sentó las bases para su fortuna personal. Elvia y Jorge se entendieron de inmediato y establecieron una relación amorosa, pero había un pequeño problema. No tan pequeño. Resulta que Jorge era un hombre casado y tenía 5 hijos con una mujer que se llamaba Elvia Moreno. Pero para que no se confundan, Elvia Martínez es con H y Elvia Moreno es sin H. Elvia Martínez y Jorge Díaz trabajaron para Pemex por varias décadas. Según declaraciones de la misma Elvia, se veían todos los días, pero él dormía con su esposa todas las noches. Elvia se jubiló en 1969 y dejó Pemex, pero por poco tiempo, porque el 1 de diciembre de 1976, Díaz Serrano fue nombrado presidente de Pemex. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Pues recontrató a Elvia, esta vez con el cargo de secretaria personal externa, lo cual le daba el deber de acompañarlo a toda junta, viaje de trabajo o eventualidad a la que tuviera que asistir el presidente de Petróleos de México. Jorge Díaz Serrano subía en popularidad a gran escala, al punto que se barajó la idea de que podría ser candidato a la presidencia de la República Mexicana. Pero como director de Pemex, tomó decisiones que afectaron el precio del petróleo y en consecuencia la economía del Estado, lo cual hizo que se le retirara el apoyo de muchos empresarios y dirigentes del sector político. Fue tanta la presión que recibió que en 1981 decidió retirarse del cargo. López Portillo, mejor conocido como el presidente que defendió al peso como un perro, lo designó como embajador en la Unión Soviética. Allá permaneció alrededor de un año. Renunció también a ese cargo y se devolvió a la República de México porque le habían ofrecido el puesto de senador. Pero la agenda política tenía otros planes para Díaz Serrano. En 1982 fue acusado de fraude y malversación de fondos de Pemex. Y en 1983 fue puesto en prisión, donde permaneció 5 años. Esta historia amerita un café. O varios. Como les había comentado, Jorge Díaz Serrano fue condenado a prisión por malversación de fondos. Y así fue. Elvia lo visitó todos los días. Ella misma asegura que solamente faltó los domingos y el día que enterró a su madre. Para muchos esto pudo haber sido lo peor que pudo pasarle a esta pareja de enamorados clandestinos. Pero para Elvia sin H, esta fue la gota que derramó el vaso. Y decidió firmarle los papeles del divorcio. El 24 de octubre de 1986, Elvia con H se casó con Jorge en el patio del Reclusorio Sur. Así fue como Elvia Martínez Verdalles se convirtió legalmente en Elvia de Díaz Serrano, casi 29 años después de haberse conocido. En 1988, él salió de la cárcel y se fue a vivir con ahora su nueva esposa. Tras el desafuero, él perdió todos sus bienes materiales. Él y Elvia tuvieron que vender todos sus bienes para hacer una vida juntos. Ahora sin tantos lujos, pero sin tantas trabas. En 2001, tras la muerte de su anterior esposa, Jorge Díaz Serrano y Elvia Martínez Verdalles se casaron también por la iglesia. En el 2005, Jorge Díaz fue diagnosticado con hidrocefalia, enfermedad que comenzó a complicarse mucho y muy rápido, por lo que su hija, Elvia segunda, sin H, producto de su primer matrimonio, se lo llevó a vivir con ella, sin dejar que se vieran tan seguido los ahora esposos. Jorge, en cuanto pudo, se fue a vivir con su Elvia.
Las alegrías duraron poco de nuevo. La salud de Jorge se complicaba mucho y tras una de sus crisis fue internado de emergencia, por lo que su hija ya no lo volvió a dejar ir. Al salir del hospital, fue llevado a un departamento en la colonia Condesa, donde pasó el resto de sus días atendido por un grupo de enfermeros que eran parte de los beneficios médicos de Elvia, con H, por haber sido empleada de Pemex. El 25 de abril de 2011 muere Jorge Díaz Serrano, a la edad de 90 años. Y Elvia pierde a su cómplice de toda la vida, del cual no pudo despedirse como hubiera querido. A la fecha, año 2020, Elvia tiene 97 años, 2 esculturas inspiradas en su fuerza y arrojo, y una historia de amor que, al igual que sus figuras de bronce, pertenecen a esos secretos que no pudieron permanecer ocultos para toda la vida. Lo que me lleva a preguntarme, ¿cuánto tiempo duraron Vicente Mendiola y Fernando Laguibel en el gimnasio? ¿Y quién fue su entrenador para lograr esa figura a la hora de la ejecución de Fuente de Petróleos? ¿Por qué es tan difícil para el peatón acceder a este monumento? Y aún más curioso, ¿cuál es la obsesión de los creativos a la hora de ejecutar monumentos de generar hitos, torres, obeliscos, torres tan esbeltas en una zona sísmica? Quien sepa que me cuente. Soy Ramón Viajero y esto fue El Cuento del Monumento para Spectapop. Pásenla bien.